El plan de Dios. La Trinidad. Dios es una unidad en una diversidad. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O de otra forma, el Padre es la conciencia, el Hijo la mente, imagen o logos, y el Espíritu Santo la sensación, amor o felicidad divina. Antes de que existiera todo lo que existe, solo Dios era, es y será. La Trinidad vive sin ningún tiempo finito, creado o imaginable, y en un vínculo invisible entre sí. Sean esferas angélicas o humanas, nadie los ve o conoce perfectamente, una vez que son creados, sino que como criaturas los ven con toda la capacidad perfecta de criaturas, y no como Dios se ve a sí mismo en su totalidad perfectamente, infinitamente. Dentro de la Trinidad, antes de cualquier creación, el Padre es el ser invisible no manifestado. El Hijo es la manifestación del Padre que solo el Padre y el Espíritu Santo conocen. Es decir, la manifestación del Hijo es invisible para todo ser creado. Solo es visible en la Trinidad, y el Espíritu Santo es la manifestación consecuente de la unión del Padre y del Hijo. El Padre engendró eternamente al Hijo. El conocimiento, conciencia, idea o imagen que el Padre tiene de sí, o lo que es lo mismo, la conciencia de la conciencia, es el Hijo. Así, el Hijo es eternamente engendrado, porque el Padre se conoce negativamente sin tiempo, pero positivamente eternamente, sin principio o fin, eternidad la cual es el Hijo. El conocimiento del Padre, que es el Hijo, es un deleite infinito. El Padre se deleita consigo mismo infinitamente, por motivo del conocimiento de sí, o de su imagen, o de su Hijo. Ese deleite es el Espíritu Santo. A ese deleite se le llama también felicidad y amor. No es el Hijo o el Espíritu Santo la fuente o substancia en la Trinidad, sino el Padre. El Padre es la fuente o substancia del Hijo, y el Hijo es la manifestación de esa substancia. De este modo, el Hijo también es la substancia como duplicidad o manifestación, o imagen perfecta de la misma substancia. Por eso es substancia de la substancia, tanto que no hay ninguna distinción entre las dos, sino en orden. Primero el Padre o la conciencia, y después la mente, que es la perfecta duplicación de esa conciencia. De modo que tampoco hay tiempo entre ellos. Y el Espíritu Santo es la substancia de esa unión. Esto es así porque el conocimiento o imagen que el Padre tiene de sí es perfecta. Por eso, el Hijo y el Espíritu Santo son consecuencias eternas juntamente con la fuente, que siempre estaban juntos como una unidad en esa diversidad, siendo en sí todos iguales en atributos y esencia. Un solo Dios, o ser, pero tres aspectos o funciones. Tener una idea perfecta de sí mismo es tener una perfecta duplicidad de sí mismo. Si el Padre se conoce perfectamente y es, por ejemplo, infinito, entonces ese conocimiento es infinito. Pero entonces, ese conocimiento infinito es el Hijo, su imagen perfecta, su conocimiento perfecto de sí. Dios Padre se ve con todos sus atributos y esencia, con todo lo que es. Y esa imagen o conocimiento o manifestación divina invisible de sus atributos es el Hijo. De modo que el Hijo es igual que el Padre.
es la representación visible en la Trinidad del Padre tal como es. El Padre es todo lo que el Hijo es, pero sin ser manifestado. Así, todos los atributos que podemos concebir de Dios Padre solo son conocidos porque los manifiesta al conocerse a sí mismo. Y esa manifestación y conocimiento perfecto de sí es el Hijo, que es la revelación de lo no revelado, revelación sin la cual nadie podría conocer al Padre. Aquí puede decirse que el Padre está más allá de todos sus atributos, que es el Hijo, pero no está más allá en el sentido de que no es lo que el Hijo es, pues el conocimiento perfecto del Padre de sí mismo es el Hijo, de modo que no hay nada que el Hijo no sea que el Padre sea. Pero está más allá en el sentido de que es incomprensible, o como si fuera el microcosmo del macrocosmo, lo ininteligible de lo inteligible, de modo que lo inteligible es hecho de lo ininteligible. Y el Espíritu Santo es la manifestación visible solo dentro de la Trinidad, de todo lo que el Padre y el Hijo son en unión, que es lo mismo. Así, si el Padre es amor, el Hijo y el Espíritu Santo son amor. Si el Padre es omnipotente, omnipresente, entonces el Hijo y el Espíritu Santo también lo son. Ahora, es prácticamente imposible encontrar una diferencia entre la invisibilidad del Padre y la visibilidad del Padre representada como el Hijo y la manifestación visible de esa unión o el Espíritu Santo. Pues hasta aquí, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son invisibles e incapaces de ser conocidos por cualquier ser creado, por toda la eternidad, de manera infinita. Ningún ser creado podrá jamás conocer la Trinidad en este triángulo en el que solo Dios se conoce total y perfectamente, manifestado solo para sí mismo, donde solo la Trinidad es y nadie más. La dificultad en ver la diferencia entre la invisibilidad del Padre y la visibilidad del Hijo, que al mismo tiempo es invisible o no conocido por nada creado, es por motivo de lo remoto que esto está de nuestra capacidad de conocer o entender. Si pudiéramos entender esa diferencia, entonces podríamos concluir que lo que ha acabado de ser dicho es mentira. Pues lo que estoy suponiendo es que el Padre, que es el ser no manifestado, no sólo para la creación, sino en la Trinidad misma, no es visto sino al verse en el Hijo. Pero cuando hablamos de que Dios el Hijo es la visibilidad del Padre, invisible para todo lo creado, estamos hablando de esa esencia y atributos que ningún ser creado puede conocer o ver en toda su realidad, pues para verlo es necesario tener las mismas dimensiones infinitas de Dios completamente, lo cual no es nuestro caso. De este modo, solo el Hijo y el Espíritu Santo pueden ver la invisibilidad del Padre. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la invisibilidad del Padre y la visibilidad del Hijo dentro de la Trinidad? Si la visibilidad del Hijo no nos es visible ni a nosotros ni a ángeles. Eso es lo que nunca se podrá saber. Para saberlo tenemos que ser más que criaturas. Tenemos que estar dentro de ese triángulo. Pero eso es tan imposible como lo es llegar al final del universo. Confirmo que la razón de suponer que el Hijo y consecuentemente el Espíritu Santo son la visibilidad del Padre y al mismo tiempo no son visibles a nada creado, es por el hecho de que Dios el Padre es infinito, y su esencia o substancia y atributos también lo son. Por tanto, como dije, si el Hijo es la perfecta visión, imagen o conocimiento del Padre, y el Espíritu la manifestación sensible de esa unión, entonces ellos son todo lo que el Padre es.
y como un ser infinito no puede ser jamás conocido o visto perfectamente como Dios el Padre solo se conoce, es por eso que ningún ser creado puede conocerle perfectamente, o sea, no lo puede ver infinitamente igual a como Él mismo se ve. Ahora sigo a explicar la creación de este Dios trinitario y la existencia del mal. No hay otra razón por la que esta creación exista, sino porque la conciencia conoce incluso lo que no es. Es decir, la conciencia, el Padre, no solo se conoce a sí o al Hijo, sino también lo que no es, lo cual es en esencia su ilusión, como es llamado en las tradiciones orientales, o lo que existe desde lo que es, o a partir de lo que es. Pues si la conciencia es puro conocimiento, debe conocer lo que no es también, lo cual es un resultado eterno de lo que es, porque incluso el conocimiento puro o el Dios trinitario incluye en esa misma manifestación el conocimiento de lo que no es, esto es, lo que Dios no es. Porque a fin de tener un conocimiento perfecto, debe tener implicado un conocimiento perfecto de lo que sería lo contrario. Así, si Dios se conoce a sí mismo como amor, entonces también conoce lo que no es como amor, en la mayor medida posible por implicación. De este modo, la pura conciencia debe conocer lo que no es pura conciencia, en la mayor medida posible. Es decir, que el conocer de lo que no es depende del conocer de lo que es. Para que lo que no es exista, tiene que ser conocido por lo que es. Así, existe lo que existe. Así, la conciencia trinitaria, o la conciencia sin forma o sin manifestar, la manifestación del conocimiento de la conciencia y su sensación infinita, toma limitaciones y formas, como aquello que la conciencia trinitaria no es, pero que existe y obtiene su substancia del puro conocer, que es. Lo que es, no puede no ser. Decir que nada es decir que nada es una realidad positiva y no absolutamente nada. Por tanto, decir que nada es una contradicción, si por nada se quiere decir absolutamente nada, ninguna substancia o realidad en absoluto. Pues si nada es, ¿qué es lo que es nada? Si nada es, entonces nada es algo y todo. Pero si es así, entonces nada no puede ser. La contradicción es como decir que lo que es, no es. Pero en verdad, si es, no puede no ser. Pero lo que no es, solo existe relacionado con lo que es. Nunca existe en el sentido absoluto. Así, lo que no es la existencia de lo que no es perfectamente e infinitamente Dios Padre. Y lo que es lo que Dios es perfecta e infinitamente Dios el Padre, que solo incluye al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que es no existe, sino que lo que existe es lo que no es. Ahora el mal es la existencia de lo que Dios no es en determinada medida. Lo que Dios no es, existe como expresión del conocimiento perfecto de sí, que conlleva el conocimiento de lo que no es. Dios se conoce como aquello que no es, en la medida de lo posible. Esa es la existencia del mal. Es la mayor medida posible de la distorsión o falta del conocimiento de lo que Dios no es. Por tanto, no se puede decir que Dios es el mal, porque Dios, como Él es perfectamente, es el bien, y no hay ninguna maldad en Él. Pero el mal
es aquello que existe como consecuencia del conocimiento perfecto del bien que Dios es en todas sus posibilidades o manifestaciones como existencia. Es la forma más deturpada de lo que Dios es, siendo aquello que más lejos está de reflejar a Dios. De esta forma, Dios es el bien de que el mal exista. Es decir, es bueno que Dios se vea a sí mismo, en la medida de lo posible, como lo más alejado o más deturpado de lo que realmente Él es en verdad, porque eso revela justamente lo contrario, de que Dios es, en la medida de lo que se puede revelar, el bien. Dios se conoce como lo que no es, porque eso hace parte del conocimiento de lo que es en todas sus posibilidades o en la existencia. El mal es una parte del conocimiento de Dios de sí como aquello que menos refleja quién es Él. Y esa parte, ese mal, somos nosotros. Es lo que somos voluntariamente. Es el mal que concebimos y hacemos y la misma composición de los demonios. Dios, al crear, da de su espíritu o conciencia, y así crea mentes capaces de elegir voluntariamente, y así el conocimiento de Dios de lo que Él no es, somos nosotros, al preferir todo o cualquier cosa menos Él. De esa forma, el mal es lo que menos se parece con Dios, que sucede por el bien del bien, de darse a conocer a sí mismo en todas sus posibilidades, conocimiento el cual ya lo tiene, de que Él es el bien absoluto, pero que como manifestación de todas sus posibilidades, está siendo conocido por la creación, aunque no toda. Por tanto, primero está Dios conociéndose perfecta e infinitamente sin el proceso de creación, sino de forma inmediata como el Hijo y el Espíritu Santo, de modo que de cara a sí mismo es el bien perfecto, y luego, al esa perfección ser exhibida como el Hijo manifestado como la creación eterna de Dios, toda la diversidad es creada, de modo que exhiba la perfección del Hijo en la creación progresivamente en todas las posibilidades, revelando así todo lo que no es y todo lo que es. Ahora, el proceso de la conciencia, volverse cada vez mayor o mejor que lo que es al contrastarse así con lo que no es, puede ser erróneamente interpretado como algunos han dicho, diciendo que la conciencia pura infinita necesita lo que no es a fin de conocerse mejor. Eso es realmente absurdo. Primero, porque supone que lo que no es, es. Como dije, la conciencia no depende de la existencia o el mundo y nosotros y la diversidad, sino que todo esto depende de la conciencia para existir. Lo que es no puede depender de lo que no es, pues no hay nada de lo que depender, puesto que solo lo que es, es. La visión equivocada supone que lo que no es en el sentido absoluto, pero en realidad lo que no es parte y no está separado absolutamente de la conciencia o el conocer puro. Segundo, la necesidad supone tiempo y carencia, pero el puro conocer no es tiempo ni carece conocimiento, pues ya conoce lo que no es y se conoce perfectamente. Pues la naturaleza del conocer es conocerse perfecta y absolutamente. Sin embargo, el mal entendido surge porque la siguiente distinción no es hecha, es decir, la distinción entre la conciencia pura y la existencia o las formas y limitaciones que toma, o lo que es lo mismo, entre lo infinito y lo temporal. Pues aunque todo sea uno en substancia,
Esta sustancia ha tomado muchas formas y limitaciones desde toda la eternidad. Así, más bien, es lo que no es, incluyéndonos a nosotros, o lo que es lo mismo, pensamientos individuales y el resto de la diversidad, que conocemos como pensamientos, lo que es, para mejorarnos o ser pensamientos más conformados a la imagen perfecta de Dios. Lo que es conocido por lo que no es como pensamientos, por lo que no es se vuelve mayor o mejor al acercarse a lo que es como pensamiento. Y la Trinidad creó todas las cosas de su propia naturaleza, como aquello que no es ni subsiste por sí mismo, sino que deriva su existencia de la realidad que es Dios. Así todas las esferas o diferentes materias fueron creadas, unas con más conciencia y otras con menos. Por ejemplo, los ángeles son formas limitadas de la conciencia, o el Dios ilimitado, que superan todas las formas de vida que habitan nuestro mundo, incluso a nosotros, pero nosotros somos más como Dios que otras formas de vida, como animales y elementos de la naturaleza. Nosotros tenemos también tres partes: conciencia, cuerpo y alma. Ni somos cuerpo ni somos conciencia, sino almas vivientes. Somos una mezcla de conciencia y cuerpo. Somos inferiores en semejanza a Dios a los ángeles, porque somos compuestos de un cuerpo que contiene menos luz o conciencia. Aquí la conciencia o luz es menos intensa de la que los ángeles son compuestos. De ahí, solo supongo que la mayor parte del mundo material sea compuesto de lo que es llamado materia oscura. Y por otro lado, somos superiores a los animales y elementos de la naturaleza, que aunque nuestro cuerpo sea compuesto de ellos, tenemos más luz de conciencia, mezcla la cual crea un alma viviente, más elevada en conciencia. Así nosotros somos hechos a la imagen de Dios, es decir, según el modelo que el Hijo representa, o a partir de lo que es manifestado del Padre, que es el Hijo y su Espíritu. Enfatizo que somos almas vivientes y no un espíritu o conciencia, y tampoco somos un cuerpo. Somos poseídos de una conciencia y poseemos un cuerpo. La conciencia en sí está más allá del alma y cuerpo. No hay ni pensamiento, ni sensación, ni sentidos físicos. La conciencia humana es el ser, es el Padre de forma limitada, pero sin forma. Es lo que no somos, y solo percibimos por la mente que es el Hijo de forma limitada con forma, y sentimos por el corazón que es el Espíritu Santo de forma limitada con forma. Esta experiencia de la Trinidad es por medio del cuerpo, lo cual significa que el conocimiento o conciencia de Dios es en la medida en que nuestro cuerpo puede contener sin deshacerse, porque es imposible que Dios se manifieste en toda su plenitud en algo menor que su Hijo y Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien deja de pensar y sentir, y por así decir muere, como la unión que hay entre la mente y el cuerpo, y solo permanece la conciencia limitada de Dios, y toda otra existencia que esa alma no es, la conciencia, al manifestarse con el cuerpo de nuevo en el alma experimenta, es decir, piensa y siente solo una porción limitada de lo que el cuerpo puede contener, lo cual es expresado en el alma, o sea, el espíritu humano, que es todo lo que Dios limitadamente es en el cuerpo, o lo que debería entenderse por lo mismo, el cuerpo en el espíritu humano, o simplemente la mezcla entre espíritu y cuerpo, se manifiesta, y esa manifestación
es el alma viviente, que es formada de pensamiento y sensación, que es Dios de forma limitada con esas dos formas. Es lo que Dios no es, proveniente de lo que Dios es. Al mismo tiempo que solo Dios se conoce y tiene placer en sí mismo, Dios despliega todo lo que Él es. Ese despliegue o desarrollo es el despliegue o desarrollo de su conocimiento perfecto y su manifestación en todos los sentidos posibles. Ese despliegue de sí o el ejercicio de su perfección o conocimiento es su creación. En otras palabras, Él mismo, como si fuera, se crea para fuera de sí. La Trinidad se ocupa en duplicar todo lo que ella es. El Creador, que es el Padre, es también la creación que es el Hijo, y que del mismo modo el Hijo es el Creador manifestado en la creación, y de la misma manera el Espíritu Santo, Creador y creado. Esta intención de desplegarse, o por decirlo de otro modo, como ya he dicho antes, el Padre se despliega con un perfecto conocimiento de sí y con una sensación perfecta de sí, lo cual es manifestado a la creación. Esta intención de desplegarse no tiene principio, es tan eterno como Dios es. Es porque Dios se conoce perfectamente que este conocimiento es perfectamente desplegado. De ese despliegue nace otro despliegue, contenido en ese, que incluye el espacio y el tiempo, y toda esfera, ser o vida creada. Desde la esfera más inmediata a Dios, como pueden ser la de los serafines y querubines, los arcángeles y los ángeles, los seres humanos, animales y la naturaleza. De modo que no hay que confundir una creación con la otra. Todo ese despliegue de sí mismo es una duplicidad de la Trinidad. Todo lo demás es una gran imagen o sombra de lo que Dios Padre es en el Hijo y el Espíritu Santo. Encima y sobre toda jerarquía creada, hay un ser visible en la que se manifiesta perfectamente. Este ser es la primera creación que surge de la Trinidad. Es la creación eterna que contiene todas las cosas y para quien fueron creadas todas las cosas. Es el Dios invisible haciéndose visible. Es el ser no creado, siendo creado para ser conocido por las demás creaciones, y por quien y en quien surgen todas las demás cosas y seres. Es el Hijo en una forma concreta, lleno del Espíritu Santo, rebajándose para ser conocido por los demás seres, sin dejar de ser lo que de entre las demás creaciones solo Él es en la Trinidad. Es el mismo ser, el Hijo, por un lado imposible de ser conocido en su infinitud y esencia, y por otro lado, al mismo tiempo, en una esfera, tiempo y localización concreta, posible de ser conocido por los demás seres. En este sentido, el Hijo visible a la creación es la imagen del Padre, al igual que lo es solo dentro de la Trinidad. La diferencia del Hijo solo manifestado dentro de la Trinidad, pero no manifestado a la creación, y Él mismo manifestándose a la creación, es lógicamente que de cara a la Trinidad posee los atributos incomunicables, como la omnipresencia, y de cara a la creación no los posee. En eso consiste su humillación, o el no ser contado igual a Dios, aunque en verdad lo sea y siga siéndolo. Con todo, todos los atributos de la Trinidad que pueden ser comunicados a la creación, como el amor, sabiduría y dones, sí les son comunicados a la creación por medio del Hijo localizado. En el Hijo, de cara a las creaciones, es la plena manifestación de todos los atributos de la Trinidad, y es de esta plenitud que en un grado u otro crea todas las demás cosas y seres.
Ahora, todas las demás creaciones, empezando por la más gloriosa o cercana a esta imagen del Padre, que es el Hijo, son también imágenes de sí mismo. En otras palabras, son también reflejos de Dios el Padre al ser reflejados en su Hijo, pero sin serlo perfectamente en toda su plenitud. El Hijo visible es en toda su plenitud la imagen comunicable exacta del Padre, pero los seres creados más próximos de esa imagen son inferiores en semejanza a Él, y no solo no llegan cerca de ser representaciones exactas y perfectas de la imagen de Dios, sino que también son imágenes de la imagen, o sea, no son la imagen de Dios el Padre, sino las imágenes de la imagen de Dios, o sombras de la imagen de Dios. Entonces, está Dios en la Trinidad, el Padre no manifestado, el Hijo, por un lado invisible, y por otro visible, como la imagen del Padre, y después, por agencia del Espíritu Santo, las innumerables sombras jerárquicas de esa imagen surgen. De modo que el ser que mejor representa en su ser la imagen de Dios, que es el Hijo, más cercano de Dios está, pero aún así no son más que imágenes de la imagen, o copias de la copia perfecta, copias que no lo son perfectamente. Aún así, el plan eterno de Dios era crear una copia que fuese perfecta a la copia original de Dios. Era correspondiente que hubiese una imagen perfecta de la imagen de Dios, en toda su realización. Puesto que Dios se conoce perfectamente, no puede haber ningún grado de este conocimiento que no sea desplegado o exteriorizado. Y es la Iglesia, el cuerpo, la novia y carne de su carne y hueso de sus huesos, que será esa representación de Cristo. Será el cuerpo manifestado de la mente y sensación de Dios. Parece que según la sabiduría divina, Él hiciese esto con los seres creados más bajos o inferiores posibles, pero que al mismo tiempo pudiesen contener la plenitud de Cristo, o perfecta imagen del Hijo. ¿No era lo más sabio hacerlo con seres angelicales, porque el desarrollo divino en su creación de ellos fue más inmediato, y por tanto sin espacio para revelarles la profundidad plena de su perfección? Pues cuanto más vacíos estuviesen, más llenos podían ser. Tampoco lo podría ser con una piedra, o alguna cosa irracional o impersonal, pues eso no podría ni empezar a tener la capacidad de contener la revelación de sí en su plenitud. Aunque hasta las creaciones que menos tienen de la imagen de Dios, lleven una medida de esa belleza divina, y como un todo, la naturaleza sea una bella imagen, una belleza indicadora de la belleza de la imagen de Dios. Por eso, Dios eligió al hombre. Así, la Iglesia o esa nueva humanidad, creada por segunda vez en la resurrección de Cristo y glorificada o perfectamente conformada a Cristo en gloria, es esa perfecta imagen de la imagen de Dios. Porque aunque el hombre haya sido creado según la imagen de Dios, esto es, hecho como la imagen de Dios, no era aún una imagen perfecta o completada de Dios en toda su realización, lo cual solo sucede en la redención completa o glorificación de la Iglesia, la cual es compuesta de innumerables almas unidas en el Espíritu Santo, en toda su plenitud, para con la capacidad de la Iglesia como imagen de la imagen, lo cual no es estar más cerca del Padre que el Hijo, pero es estar más cerca del Padre por medio del Hijo y el Espíritu Santo que el resto de la creación. Sí,
incluso de los ángeles más gloriosos. Entraba en el plan divino que este ser inferior, el hombre, planeado para que sea el mayor de toda la creación, por motivo de una perfecta semejanza a la imagen de Dios en toda su realización, cayese en lo más profundo del abismo, muriese en el pecado, desobediese y se rebelase contra esa imagen, sí, y dejase de ser para Dios, y dejase de ser menos de lo que era, para hacerlo de nuevo, desde un estado de muerte, desde un estado de aquello que no es Dios, en la mayor medida posible. Entonces, la manera de Dios revelarse a la creación es por grados de su plenitud. Quien posee un mayor grado de su plenitud, más real o divino es. Pero Dios hizo esto no en un sentido panteísta, en el que Dios y la creación es el todo y sus partes, o que Dios es una realidad impersonal y las creaciones son modos de esta realidad, sino que Dios es una inteligencia volitiva o agente que causa otros agentes. Esto se debe a que Dios es una Trinidad en el sentido que ha sido descrito. En las interpretaciones no dualistas, donde todo es reducido a una substancia, que se suele llamar conciencia, enseñan que la mente o pensamiento es un modo de realidad de la conciencia o espíritu impersonal. El pensamiento no tiene substancia propia, sino que es un modo o derivación de la propia conciencia. El modo de existencia del pensamiento es lo que es llamado en el hinduismo maya, que significa ilusión. Cuando la mente se da cuenta de esto, la ignorancia sobre lo que es real y lo que es ilusión desaparece. Ahora sabe que el pensamiento es una ilusión y no la realidad, y que la conciencia es la realidad. Pero esto aún es un pensamiento, y el deber es el de vivir cada vez más partiendo de la conciencia o de la realidad, y no del pensamiento. De modo que el pensamiento se tenga cada vez más como ilusión y la conciencia como la realidad, y esto por la experiencia y no por la teoría. El resultado de esto es que toda forma de identidad propia o de las cosas desaparece, donde no existe más la ilusión o pensamiento, ninguna noción de que yo existo o de que me gusta algo en particular. Todo habrá sido reducido o devuelto a la pura conciencia, lo cual es solo ser sin expresión, o experiencia de pensamiento alguno, ni noción ninguna de nada en absoluto. En otras palabras, las personas como piensan que son, desaparecerán. Las personas mismas desaparecerán. No habrá identidades, individuos o pensamientos de ningún tipo. La noción que yo tengo de mí mismo desaparece, y así desaparezco, como una gota de agua que desaparece al caer en el océano. La gota, cuando cae en el océano, deja de ser una gota. Pero por lo ya presentado, en Dios el Padre, siempre hay una perfecta imagen o pensamiento de sí mismo. Si Dios es en este sentido igualado a la conciencia pura, y su Hijo un reflejo o modo de su propia realidad, entonces el pensamiento nunca dejará de existir como un reflejo de la conciencia para toda la eternidad. La conciencia nunca dejará de verse reflejada en el pensamiento y en consecuencia en una manifestación sensitiva propia de sí, que es el Espíritu Santo. Por tanto, ninguna creación pensante dejará de pensar o de ser un agente individual. El Dios increado no se creó como si fuera externamente fuera de la Trinidad, creando imágenes de su propia imagen sin darles una conciencia o aquello en lo que consiste el ser del Padre, esto es,
espíritu, y también con eso les dio mente propia individual a cada ser inteligente, y un cuerpo. De modo que aunque todo sea una sombra de la imagen de Dios por medio de la conciencia recibida, y Dios sea la única y absoluta substancia de todo, esas sombras o existencias individuales o mentes que se ven diferentes de la substancia de Dios, de que se ven como sombras de la imagen de Dios en un grado u otro, y no como el propio Dios substancialmente, no solo es cierto, sino que también será siempre así. Así como la sombra de una persona nunca será la persona en sí, el hombre nunca llegará a ser Dios en absoluto. El hombre puede llegar a ser una sombra perfecta de la imagen de Dios, pero Dios nunca será solo una sombra de su imagen, pues Él es la realidad de esa imagen y consecuentemente de su sombra. Además, entre el hombre en su estado más glorificado o transformado en una imagen perfecta de su conciencia, solo será una imagen de la imagen de Dios, que es el Hijo. Solo el Hijo puede ser llamado propiamente Dios, porque Él es la perfecta imagen de Dios en toda su plenitud comunicada. Y además, es la imagen de los atributos no comunicados a la creación, es decir, esos atributos en los que la creación no tiene participación, como lo son la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. La diferencia que hay entre la conciencia o espíritu del hombre, que es su parte más divina, y la conciencia no manifestada de Dios, que es el Padre, es la diferencia que hay entre lo que la conciencia del hombre puede llegar a crear o concebir y lo que el Padre puede llegar a crear o concebir. O sea, la diferencia es infinita. Es la misma diferencia que hay entre el hombre y el Hijo de Dios, entre el pecador más santo y el santo Hijo de Dios, que nunca pecó, y está por encima de todo reino y poder en las alturas, en divinidad y santidad. Es la diferencia que hay entre Buda y Jesús. Buda nació y murió como un hombre, aunque con ciertos eventos extraordinarios. Pero Jesús nació y murió como lo haría el propio Dios, sin una intervención natural entre el hombre y la mujer, y resucitó en su mismo cuerpo físicamente de la muerte, por no hablar de los milagros de Jesús, que demostraban una superioridad infinita a la de cualquier ser humano. Por eso, la última realidad no es lo que enseña el monismo, que es una realidad, sino más bien una realidad en diversidad, la única realidad en una diversidad. De manera que no hay separación entre la unidad y la diversidad, sino que una está siempre contenida en la otra. Esa es la realidad última, unidad en diversidad, y no simplemente unidad. El mal en la criatura. ¿De dónde sale el mal? Sería superficial decir que el mal sale del diablo o del hombre, pues nos haría preguntar aún de dónde salió el mal en ellos. Dios no creó ni puede crear el mal, del mismo modo que creó el bien. Esto porque su naturaleza divina, expresada, es el bien. El ser humano mismo sabe que Dios es bueno, por el simple hecho de que el hombre sabe que el bien es mejor que el mal. Si el hombre tiene en su naturaleza este entendimiento claro, es absurdo suponer que el creador del hombre sea malo y le haya dado un entendimiento opuesto al suyo por naturaleza. Dios, que es el creador, no podría ser a una criatura más elevada que él. Por eso, si el hombre sabe que el bien es mejor que el mal, Dios no puede ser malo, porque el mal jamás criaría algo mejor que él. Si lo hiciese, entonces no sería malo, sino bueno, y si es bueno,
entonces la criatura sabe que el bien es mejor que el mal. Dios simplemente no puede crear a una criatura contraria a Él. Dios, al conocerse perfectamente, debe conocerse como el bien que aborrece el mal infinitamente, pues el conocer en sí es en lo que consiste el bien, lo cual es lo que Dios es, puro conocer que lleva consigo un efecto infinito de amor así. Si la naturaleza de Dios es buena, es imposible que Dios haya creado el mal, pues no tiene esa capacidad. Dios solo es capaz de todo lo que existe, o lo que es lo mismo, es capaz de todo lo que puede tener consecuencia de su substancia bondadosa. La existencia del mal es un grado inferior de existencia que la existencia, la cual es buena. En ese sentido, el mal no existe, sino que es la escasez de la existencia del bien. El mal, aunque no tenga existencia sustancial propia, existe por derivación de la ausencia del bien. Así como la luz, que es una substancia, cuando no se manifiesta hay oscuridad, pero la oscuridad no tiene ninguna substancia propia, sino que es la ausencia de la luz. Entonces, ¿cómo Dios puede crear algo en que haya una ausencia de su naturaleza bondadosa o de su luz? ¿Acaso no fue dicho que Dios es todo, que Él lo abarca todo, y todo es una propagación de su propia naturaleza buena? Sí, eso es verdad, pero Dios, al crear o propagarse progresivamente, lo hace como que de más a menos y de menos a más. Es decir, esa propagación no sucede de una vez, pues si lo fuese, todas las intricaciones o exhibiciones posibles de su imagen o conocimiento no podrían realizarse, lo cual es ya una realidad en su imagen. Esto es, el Hijo es esa exhibición de sí de inmediato, o de una sola vez, sin ninguna circunstancia o intricación o elaboración, pero que las contiene. Entonces, Dios, el Hijo, es esa manifestación del bien del Padre, pero ese bien, aunque la Trinidad sepa lo que significa en todas sus intricaciones, si no son elaboradas o manifestadas circunstancialmente, ese bien sería inactivo, durmiente en Dios. Pero como Dios es un conocimiento activo y pleno de sí en su bien, entonces lo es también en todas las intricaciones posibles de ese bien. Y si se conoce en todas sus intricaciones como bien, entonces eso es lo mismo que decir que esas intricaciones son realizadas o elaboradas, pues en Dios no existe teoría de sí, sino realidad en toda su plenitud. De forma que si Dios conoce algo, ese algo es una realidad realizada en todas sus posibilidades, lo cual todo está en su Hijo, y es realizado por la agencia activa del Espíritu Santo, en comunión con el Padre y el Hijo. Entonces, con esto en mente, podemos discernir que la intención eterna de crear esa elaboración del bien en todas sus posibilidades que están en el Hijo de una sola vez, es desplegado en la forma de la dualidad. Es decir, si Dios va a desplegar el bien progresivamente, para como que manifestarse como bien en todas las circunstancias posibles, entonces lo hará sin que el bien se manifieste de una sola vez en toda su plenitud, sino que por grados. Ahora, el mal sucede como consecuencia de esa creación del bien, como derivación implicada en el bien. El mal surge de la intención de crear el bien para que sea conocido. De manera que es bueno que el mal exista, por motivo de la manifestación gloriosa de la victoria del bien sobre el mal. Así, cuando Dios crea algo, lo crea con menos luz o conciencia que la de su Hijo,
Todo lo que existe es la conciencia del Padre formada por su Hijo y sentida por su Espíritu, pero manifestado como grados finitos o limitados, o mejor, menos intensos, como el sol, que es menos intenso cuando se está más lejos. Así, la conciencia, que es Dios, como dije, es limitadamente pensada o sentida por el alma al mezclarse con el cuerpo, que es la parte que menos conciencia tiene. Y esa parte limitadamente pensada o sentida por el alma de Dios es el espíritu humano o conciencia del hombre, que es una limitación de Dios unido al cuerpo. De este modo podemos trazar una línea divisoria entre lo bueno y lo malo, siendo lo malo una distorsión de lo bueno o una menor intensidad de lo que es bueno. El ser humano, teniendo en cuenta la tricotomía del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, si fuéramos a separar las tres partes, vemos que el espíritu es la parte que es más como Dios, después el alma y por último el cuerpo. Por eso, si el alma se sujeta al cuerpo en vez de al espíritu, el alma comete lo que es llamado el mal, porque distorsiona o carece de la intensidad del espíritu. Es como darle las espaldas al espíritu y darle la mirada al cuerpo. Y aunque aún siga habiendo el fluir de la luz espiritual, es sólo por las espaldas y no de frente. Es de hecho darle las espaldas al bien por el mal. No que el cuerpo en sí sea malo, sino que el unirse al cuerpo en vez de al espíritu es malo. Es claro que estas tres partes están unidas y forman siempre el ser humano, pero lo dicho es en relación con su actividad. La ignorancia y el mal. Vale notar que el hombre no era ignorante del mal intelectualmente, solo por experiencia. El hombre cuando fue creado fue poseído de una conciencia que revela a la mente y sensación ese bien. Por eso, la mente, al mismo tiempo que fue instruida con el mandamiento de que si haría determinada cosa moriría, dándole así el conocimiento del bien y del mal, pero sin comprenderlo en toda su capacidad de que el bien es mejor que el mal. Y también, al mismo tiempo, tenía esa sensación del bien difundida por la conciencia, pero sin tener una sensación en toda su capacidad de que el bien es mejor que el mal. Al hombre le faltaba o era ignorante de la experiencia de lo contrario a lo que experimentaba, lo que le hacía ignorante de lo que él mismo pensaba y sentía, o experimentaba por la conciencia que unida al cuerpo lo formó. Por tanto, en sí, la ignorancia no era mala, pero es la base sobre la cual el hombre prefirió no creer en lo que pensaba y sentía, que era la verdad o el bien de Dios, por preferir la mentira propuesta de que no morirían si experimentasen lo que Dios les prohibió, que serían como Dios. Fueron seducidos a experimentar aquello que nunca habían experimentado, pensando que si fuesen contrario a lo que sabían y sentían en parte, les traería mayor beneficio y no la muerte, así haciendo que la conciencia sea mala, inactiva, porque prefieren el mal al bien, de modo que el bien muere en su actividad, o lo que es lo mismo, la conciencia muere en su actividad. La conciencia no tiene poder para convencer al alma de que el bien es mejor que el mal por completo, pues aunque el hombre lo sepa, prefiere lo contrario, y así mata a la conciencia en el alma. La conciencia en el alma cuerpo se aventura a descreer a Dios y a creer que sujetándose al cuerpo
le traerá aquello que en vez de traerle muerte, creyó que le traería más vida por el diablo. La tentación del diablo, desde fuera del cuerpo, movió a la conciencia en el alma-cuerpo y así a experimentar lo que le pareció más vida, como una novedad, un engaño en el cual el mal parecía ser el bien. Y porque el hombre no tenía la experiencia completa de lo que Dios le había prohibido, pues era imposible que la tuviese, pues Dios no puede crear el mal de su propia naturaleza, elige tener a Dios por mentiroso y al diablo por verdadero. El diablo actúa con base en la ignorancia, pero esa ignorancia en sí no es mala, sino buena. Y no era una ignorancia completa, pues el hombre fue instruido a no hacer lo que el diablo le acabó proponiendo, y ese es el mal, que con base en lo que sabía, rechazó ese conocimiento como mentira, y creyó que la mentira era la verdad. Y ahora el hombre, aparte de ser malo, que consiste en preferir someterse al mundo o a sí mismo y no a Dios, es cegado, incapaz de conocer completamente por experiencia que el bien es mejor que el mal, o que Dios es mejor que el yo y todo lo que por el cuerpo experimenta. Y como dije, la conciencia no tiene la virtud o magnitud de bien que se requiere para difundirse en el alma que lo ha rechazado, esto es, ha rechazado su luz. Y es así que la conciencia está muerta o apagada para el alma y cuerpo. Y la luz que le llega, puesto que la conciencia en sí no puede morir o extinguirse, apenas sustenta al hombre en su existencia y difunde el conocimiento natural y moral, sin poder para redimir al hombre. Entonces, finalmente, primero, originalmente, la conciencia tiene el conocimiento del bien de forma limitada. Segundo, la conciencia adquiere el conocimiento del mal en la forma más perfecta posible, muriendo así para el bien en su actividad, teniendo al bien por mal y al mal por bien, aunque libre de su actividad tenga el conocimiento del bien de forma limitada. Y tercero, la conciencia necesita ser vivificada con la conciencia que tiene el conocimiento de la victoria del bien sobre el mal, porque hasta ahora la conciencia sabe que el mal que tiene por bien es malo, pero aún así es lo que prefiere o lo que conscientemente distorce. Y para que la conciencia adquiera el tercer conocimiento, necesita experimentar la verdad de que el bien es mejor que el mal. De esta manera, ampliando su conciencia y obteniendo el conocimiento y sensación más perfecto posible como criatura del Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, en todas sus posibilidades. Pero esto no puede producirlo la conciencia, porque por naturaleza no ha recibido este conocimiento y sensación encarnado. Es por esto que el conocimiento perfecto del Padre se encarna, aparte de la criatura, que es la manifestación del Hijo, que es Jesús. El conocimiento perfecto de que el bien vence al mal, porque así como la serpiente engañó a la criatura, encarnándose fuera de ella, así también Jesús manifestase la victoria sobre el mal, encarnándose fuera de ella. De donde viene la profecía de que ésta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Y así, como la conciencia estaba perdida en el alma-cuerpo, Dios se encuentra con ella en el alma-cuerpo, que es Jesús, pues es en el alma-cuerpo que el amor de Dios tiene que manifestarse. Por eso el Logos del Padre se hace carne. Y también
Después de tal encarnación y manifestación de la victoria del bien sobre el mal, viene la sensación eterna manifestada de ese conocimiento del Padre, manifestación que es el Espíritu de Cristo. Se dice propiamente que es el Espíritu de Cristo y no el Padre o el Hijo que entra en la criatura o produce el nuevo nacimiento, no porque el Padre y el Hijo también no entren, sino porque el Espíritu Santo es la realización o manifestación del conocimiento del Padre, que es esa sensación eterna del amor de Dios que es el Hijo experimentado. Por eso, cuando el Espíritu entra como un sentido de la gloria del conocimiento de la conciencia del Padre, cuyo conocimiento es el Hijo como vencedor de nuestro mal. Siendo esta experiencia completa que la criatura no tenía, y por lo cual el diablo tomó la astucia de tentarla, criando una conciencia mala, pero que resultó en Dios, como dice la Escritura, deshacer la astucia de los astutos y destruir las obras del diablo. Pues Dios usó el mal para el bien. Dios usó el mal de la cruz de Jesús para nuestro bien, revelando así que su bien es mayor que nuestro mal. Ahora, entonces, es revelado por la obra del Espíritu Santo el cuerpo de Cristo, que son todos los redimidos por la obra de la cruz y la resurrección. El cuerpo o templo del Espíritu Santo es la creación que refleja perfectamente lo que Dios es en la Trinidad, el bien perfeccionado, que es lo que el Hijo manifestado o Jesús es. De modo que la gloria de Jesús es la obra o sensación manifestada del Espíritu que resulta en la Iglesia, la novia del Hijo, lo cual es llamado el misterio de Cristo. La muerte de Jesús. Jesús, que es el bien que vence al mal manifestado en la creación, cuando muere, no muere como víctima, sino como la vida y la resurrección. Pues el bien perfecto no puede morir o ser vencido por el mal. Es por eso que Él, más bien, puso su vida, o murió voluntariamente, como el bien que vence al mal. Esto es, en vez de la muerte o el mal entrar en Él entra en la muerte, destruyendo así su poder. Pues si Él es la vida y la resurrección en la creación, entonces tiene que manifestar eso venciendo a la muerte. Pero esto solo puede ser cuando enfrenta el poder de la muerte. Así experimentó la muerte para vencerla. Así fue que despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz, como la Escritura dice. Y así, como fue por medio de un árbol que el hombre fue engañado, así el Hijo de Dios, que es el árbol de la vida, se dio en ese mismo madero por el que fue tentado, revelando así que la vida es mayor que la muerte y el bien que el mal. El plan de Dios. Ese plan en el cual habitan los tiempos y espacios, ese plan de lo que aún no es el vacío, es lo que aún no es perfectamente bueno. Por eso, en la intención de Dios de desplegar su bien circunstancialmente, el mal es derivado. Dios tiene la intención eterna de revelar el bien, de manera que sea conocido por criaturas progresivamente, para que sea revelado en todas sus intricaciones o posibilidades, lo cual implica que exista lo contrario al bien, que exista aquello que aún no ha sido tomado por el bien. Es lógico que si Dios planea dar a conocer el bien, que es su Hijo, eso implique que el bien aún no ha sido revelado en ningún grado, pues el plan de Dios es hacer algo que aún no ha sido realizado, pero en Dios
todo ha sido realizado desde la eternidad, pues Dios es eterno y no hay ningún momento en que Dios no tenga todo realizado, pues el Hijo y el Espíritu Santo mismo son la realización de todo. Por eso, el mal no existe en Dios como parte de su naturaleza. El mal solo existe en mentes creadas en las que aún lo eterno no se ha manifestado en el tiempo. Es decir, las mentes y todas las creaciones siempre existieron para Dios, pero no para las mentes o para sí mismas. Dios siempre fue consciente de las mentes, pero las mentes, hasta que no fueron creadas, no eran conscientes de sí o de Dios. Porque aunque entre el Padre y el Hijo, o la conciencia pura y la mente eterna, no haya ni tiempo ni espacio, sino que es una manifestación inmediata y eterna, aunque pueda considerarse que lo eterno es un tiempo, pero un tiempo que no tiene ni principio ni fin, o que es el principio y fin eterno de todos los demás tiempos y manifestaciones temporales. Entonces, la manifestación de esa manifestación es el espacio y el tiempo que hay entre la conciencia limitada y el cuerpo, que es la manifestación del alma, o pensamiento y sensación. Por tanto, en el deseo de dar a conocer su bien, por implicación, el mal es derivado. Porque si Dios quiere que se conozca el bien como bien en la mente, entonces debe de haber una ley o una idea de lo contrario. Es así como sucede la dualidad en la mente. Como dice la palabra de Dios, yo no sabría lo que es pecado si no fuera por la ley, sea esta la que la conciencia nos produce o la que está escrita. Así, el bien no sería reconocido por la mente como bien, si no fuera por una ley que prohibiese lo contrario de ese bien. Para la mente no habría diferencia entre el bien y el mal. No que el bien tenga algo de malo en sí, sino que para que la criatura conozca el bien como el bien, o lo que es lo mismo, para que el bien que la conciencia o espíritu conoce sea revelado a la mente también, y así todo su ser sea un perfecto reflejo de la imagen del bien que es el Hijo, debe de existir lo contrario a ese bien por implicación, sin una existencia propia. Así Dios, al crear el bien, la posibilidad del mal surgió. Esto se aplica tanto a los ángeles, de los cuales algunos cayeron, y al hombre. Y Dios instruye a la conciencia del hombre, dándole una ley cuando lo creó bueno, en un grado básico. Y la ley era, en otras palabras, haz esto y no hagas aquello, porque si lo haces sufrirás terribles consecuencias. Ahí nace la dualidad en la mente del hombre. El bien que está en el espíritu o conciencia del hombre debe propagarse a la mente en toda su plenitud a medida que obedece progresivamente a Dios. Pero en la mente existe la posibilidad de desobedecer, de dar existencia al mal dentro de sí. Dios permite que el hombre conozca el mal al ser tentado por el mal en su alma. Esto lo permite para que Dios, siguiendo su plan eterno, pudiese revelar el bien en toda su plenitud, lo cual solo puede suceder dejando al hombre conocer el mal por experiencia, y no solo como una posibilidad en su mente en forma de idea o ley. Dios, al permitir que esto suceda, no lo hace por maldad, sino por bondad, por un plan bueno. De ahí que se diga que el hecho de que el mal exista es bueno, pero que el mal en sí siempre sea aborrecible, indeseable y malo a la vista de Dios. El bien del mal no es el mal en sí, sino por motivo de la posibilidad de darse a conocer el bien en su mayor plenitud, sin la cual
el bien nunca sería reconocido como bien. Esto Dios lo hace sin quitarle bien a la criatura creada para que cayera. Dios no influye negativamente en la criatura, pero tampoco la influye más como para que no sea capaz de conocer el mal por experiencia en la mente. Él podría haber influido a la criatura de tal manera que no pudiera caer jamás en el mal, o sea, la podría haber hecho inmutablemente buena, pero hacer eso significaría no revelarle a la mente el bien que Él es para la criatura. Pero esto es imposible por lo dicho anteriormente, pues el bien debe elaborarse en todas sus implicaciones como bien. El bien debe ser conocido como es conocido en todas sus implicaciones, porque este es el conocimiento perfecto de Dios de sí. Por eso el mal había de experimentarse. Más bien, Dios crea a la criatura buena, pero mutable. Esa mutabilidad no es en sí mala, sino que es algo bueno, por el hecho de que abre paso para el conocimiento y sensación del bien en el alma. El mal en la criatura nace por no haber aún una realización del bien en la mente de la criatura. El bien en la conciencia no había sido realizada en todas sus intricaciones en la mente, de modo que cuando tuvo la oportunidad en la tentación de obedecer, y así el bien difundirse en el alma que aún no era mala, el poder de la tentación ganó la mente engañándola y creando un nuevo deseo, el deseo de rebeldía, de independencia, de no dar consecuencia a la imagen de Dios en la cual fue creada, estropeándola y siendo aquello que no era en un principio, o siendo en el alma aquello que no era el espíritu. De esta manera, Dios permanece bueno y justo en condenar a la criatura, y también justifica la retirada de Dios en forma de juicio, para que se dé cuenta de lo malo que es vivir independiente de Dios. Esta era la consecuencia fatal de la que Dios advirtió a la criatura si desobedeciese. El espíritu o conciencia humana se quedó sola, sin fuerza propia, para vencer la influencia del mal en el alma. Es de este modo que el espíritu está muerto. Ahora, el espíritu o conciencia es dominada por el diablo y no por Dios. Aunque por otro lado, Dios continúe sustentando todo el ser desde el espíritu, pero sin poseer el conocimiento de la redención, de que el bien vence al mal. Esto más bien lo hizo, sin embargo, desde el principio con Adán y Eva, con misericordia, y después a un linaje en vez de a otro, y por fin a Israel, una nación, y más propiamente a un pueblo elegido remanente dentro de esa nación, hasta llegar a la iglesia espiritual. De modo que si el espíritu o conciencia humana es dejada sin eficacia para vencer el mal del alma, y así yace muerta en la forma que toma como el alma cuerpo, y Dios no comunica una restauración, el diablo tendrá el dominio de todo el ser humano. Es en este sentido que el espíritu o conciencia vive muerto para Dios, porque fue revelado que el espíritu no poseía tanto conocimiento como para transmitir al alma que el bien vence al mal, pues el alma aún no necesitaba tal conocimiento, pues aún no conocía el mal. El espíritu perdió el control de su relación con el alma-cuerpo. No tiene poder para restaurar el alma por sí sola. La conciencia sabe lo que es bueno, y es en sí buena, pero el alma, pero al mismo tiempo, al haberse rebelado contra ese bien, al haber sido seducida por el mal, y así haberse sujetado al cuerpo alma, es mala.
y se impide de propagar su bien en el alma eficazmente. Por eso el hombre está totalmente corrompido, no es capaz de realizar ni un bien puramente bueno. Todo el bien que hace es apenas superficial, pero cuando son vistas las razones más profundas de ese bien externo, la maldad es descubierta, y la conciencia no es más buena que, por ejemplo, el brazo de una persona o el deseo en sí. Esas son cosas que son buenas en sí, por el simple hecho de existir y nada más. De esta manera, el ser humano está totalmente corrompido, porque aunque tenga facultades buenas, ellas están corrompidas con solo principios malos. Ahora, el gran engaño, del cual hasta cristianos elegidos, si no fuera por Dios, caerían, se halla no en la mente, sino en la conciencia. Una vez que la conciencia fue dejada sola, ella será engañada por el diablo como Lucifer, a menos que Dios intervenga y le revele la redención del alma, la cual significa la victoria o reconquista del alma que produce un mayor deseo por el bien que por el mal, que reside en ella. Es decir, la conciencia reside en la esfera de las tinieblas, de donde recibe una pseudo-espiritualidad. La conciencia no puede cambiar su conocimiento o realidad innata, pero puede ser manipulada a vivir o propagarse en el alma sin la comunicación redentora de Dios, que en un espíritu regenerado es el poder de Dios para salvación, que es lo que entendemos como el Evangelio, con el alma. El diablo se transforma en Lucifer, o ángel de luz, engañando o manipulando la conciencia de que el alma puede ser buena por la conciencia sola. De ahí que estas personas no crean en Dios como los cristianos creen, en un ser totalmente otro, sino en que ellas mismas son esencialmente Dios, pues en verdad la conciencia no somos nosotros, sino que es una parte limitada de Dios. Y todo lo que experimentamos de la conciencia, que es en una medida Dios, es un reflejo en el alma que sucede por la conciencia mezclarse con el cuerpo. Y eso que reconocemos ser la conciencia es propiamente llamado el espíritu humano, que es una limitación de Dios. Ahora, ellos confunden a Dios con esa experiencia del alma que recibe de la conciencia limitada de Dios, y por eso se creen sutilmente que ellos son Dios. Dicen que el pensamiento del yo es el nombre con el cual la conciencia se refiere a sí misma, lo cual es cierto, pero el pensamiento del yo nunca se refiere a la conciencia, sino a sí mismo, es decir, a sí mismo como un pensamiento, de modo que el yo no es la conciencia, sino el pensamiento de la conciencia. Es la conciencia que me da la existencia en forma de pensamiento, pero la conciencia de la que yo soy hecho, no soy yo, pues el yo es hecho de algo que no es un pensamiento, es hecho de algo que no es de sí, sino que yo soy de ella. Por eso, no podemos estar conscientes de la conciencia directamente, sino por reflejo, pues no hay yo para que esté consciente de la conciencia en la conciencia misma. La conciencia solo refleja su luz, o emite su luz con menos intensidad por medio del filtro del cuerpo, y pensamos que somos pensamientos de ese espíritu o conciencia que es una con Dios, que es una limitación de luz del Dios ilimitado, y no que somos ese Dios ilimitado llamado conciencia, o el yo sin nombre, que simplemente es. Esto, repito, es el engaño de los engaños, el plan del diablo desde el principio,
de hacer que el hombre se independice de Dios como Él lo hizo, para tomar el lugar de Dios. Pero todo esto está dentro del plan eterno de Dios, pues todo esto producirá una mayor y más profunda manifestación del bien y de la verdad en su contraste, de que el bien reside en el Hijo y no en el alma, ni aun en el espíritu humano o la conciencia, que es en sí buena, pero que es dada con el fin de ser canal de Dios Padre para revelar el Hijo en la redención al pensamiento y sensación por el Espíritu Santo, y no para residir en sí misma. Ciertamente ese es el mayor mal posible que la conciencia ha acarreado. No sólo el de desobedecer a Dios por amor propio en relación con su vida externa, lo cual sucedió cuando desobedeció al mandamiento externo que le dio, el no hacer algo externo, lo cual llevó al hombre a vivir totalmente dependiente de las cosas externas, del cuerpo, sino también el de desobedecer a Dios, también por amor propio, internamente, de caer en la mentira del diablo, de que el alma puede ser divinizada por el Espíritu sin relación con Dios y la obra redentora de Dios, sino por sí misma, por meditación u otras técnicas, lo cual es en verdad un suicidio espiritual, pues el pensamiento y sensación y cuerpo desaparecen y sólo permanece la conciencia, que ellos erróneamente piensan que son originalmente como una unidad, pero ese es Dios el Padre y no ellos de una forma limitada. El amor propio. Todo lo que el hombre hace, lo hace por amor. Hasta cuando alguien desprecia a otro, lo hace por amor a su propio valor. Pues, ¿cómo podría despreciar a otro si primero no se considerase más valioso que el despreciado? Así, cuando alguien se ira o ama a alguien, cuando dice la mentira o la verdad, cuando pelea o abraza, todo es hecho por el amor propio. Esto prueba que el amor propio no es la solución, sino el problema. El amor propio no es malo en sí. Dios todo lo hace en amor y con amor. El hombre consistía de dos principios. El primero y principal era el amor a Dios, y el segundo, amor a sí mismo. Y todo lo demás se deriva de estos dos principios, y este último se deriva del amor a Dios. Pero una vez que el hombre niega el amor a Dios por amor a otras cosas, lo cual es lo que sucedió en el jardín del Edén, el único principio que le resta es el amor propio. Pero este solo funcionaba correctamente cuando estaba subordinado y dependía del amor a Dios. Es de esta forma que todo lo que el hombre hace o deja de hacer es considerado malo, porque aunque algunas cosas que haga parezcan relativamente buenas, están por debajo del padrón de lo que es considerado bueno, pues carece del amor a Dios en todas las cosas, lo cual es el mayor bien de todos y del cual se deriva todo lo demás. Así, aquello que es en sí bueno se ha vuelto malo, el amor propio, pues nadie se ama a sí mismo como debe, sino que se ama desproporcionalmente, como si fuese Dios, sin estar subordinado a Dios. De esta manera, siempre el hombre estará sujeto a ser herido por los demás y por las circunstancias, que al no encontrar el amor de Dios por haberlo rechazado, sufre y reacciona malignamente. La profanación de la conciencia, o simbólicamente, la profanación del santísimo lugar. Así, la conciencia es de esa forma profanada por el diablo, a menos que Dios intervenga con su luz y verdad, y verdadera bondad, lo cual es todo revelado en la obra redentora de su Hijo, lo cual es más profunda cuando comparada con esa falsa luz y bondad luciferiana de rebeldía suprema.
Por lógica, Dios debe aborrecer infinitamente más el sacrilegio o profanación del espíritu del hombre que lo que se hizo bajo el reinado de Antíoco Epifanes, sacrificando cerdos en el santuario y poniendo ídolos paganos. Entonces, al haber el alma del hombre desobedecido en ese primer acto de probación, estaba implicada la muerte del espíritu a la comunión con Dios. De esta forma se distingue entre el espíritu anticristo y el espíritu de Cristo. El espíritu anticristo, como la Biblia enseña, te lleva a negar al Padre y al Hijo, lo cual es lo que hacen los panteístas y monistas esotéricos, y el espíritu de Cristo te lleva a amar a Jesús por encima de todas las cosas. El amor en sí, si no es relacional, no es perfecto, ni tampoco puede existir. Por eso mismo, en el monismo se enseña que esa única realidad esencial o substancia o conciencia no posee ninguna virtud o personalidad, no es amor o bien, porque esos atributos solo pertenecen al campo de la dualidad. Pero en la Trinidad, la dualidad existe juntamente con la unidad, y por eso existe un verdadero amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos mismos son un amor relacional. Los monistas y no dualistas pueden objetar que ellos no buscan amarse a sí mismos cuando buscan vivir en conciencia. Más bien, ellos dirían que es el rechazo a buscar amarse a sí mismos por medio de técnicas o autoindagación, lo que tampoco se trata de esforzarse para hacer el bien o hacer el mal, sino el sumergirse en la conciencia por la meditación, la cual es un medio por el que el alma, mente y sentimientos es relajada y así sometida al espíritu, para que entonces el alma viva con más equilibrio y transmita paz y amor libre en la dualidad, con la luz de la no dualidad. Pero aún así, ellos deben darse cuenta de que para meditar o para vivir en conciencia, ellos deben tener un deseo por ello. ¿Y qué es ese deseo sino el motivado por un amor propio? ¿Y cómo puede surgir ese amor propio en el alma de querer vivir en conciencia, sino por medio de la propia conciencia? De este modo puede discernirse que al Dios haber abandonado el espíritu en juicio, como ya fue dicho, el espíritu solo puede ser instigado por obra de otro espíritu, sobre todo si esa instigación produce en el alma ideas de divinización por el amor propio como lo supremo, pues estas ideas no son instigadas por el espíritu o conciencia humana por sí sola. La conciencia por sí sola no comunica nada al alma sino aquello que Dios u otros espíritus le comunican. Ahora, cuanto a lo que es enseñado en el monismo y no dualismo, por medio de la meditación y otras técnicas, la sujeción del alma al cuerpo pierde su fuerza, y cuanto más se practican esos medios, más equilibrio hay, y el alma no se sumerge en el cuerpo, sino que es más controlado por la conciencia. Pero este ejercicio es eternamente ineficaz para redimir el alma de su apego al cuerpo por completo, pues eso es lo que buscan, aunque se requieran miles de reencarnaciones. Este es el caso, porque en una medida u otra, el mismo yo que produce la conciencia es el yo que se ha apegado al cuerpo. Por ese motivo, la batalla nunca será vencida por completo. El yo no recibe más luz o conciencia que la que fue rechazada cuando se sujetó al cuerpo, pues la única luz que posee es la que tiene de Dios por naturaleza, que es ser y existir como alma, o pensamiento y sensación como yo, por el cuerpo. Es por eso que el amor del yo, o el amor propio producido por la conciencia en el alma,
no es suficiente para vencer el amor propio producido por la conciencia sometida al alma-cuerpo. Es por eso que el yo, siempre que surja una tentación más fuerte que el amor propio liberado del cuerpo, conseguido por la meditación u otras técnicas, volverá a sujetarse al cuerpo, porque la conciencia no tiene el conocimiento presente de que el bien vence al mal, para transmitírselo al alma, ya que el alma ha sido desligada del cuerpo en la meditación u otras técnicas. En otras palabras, cuando por así decir el alma-cuerpo muere por la meditación u otras técnicas, y la conciencia produce así reflejos de paz y bien, y por así decir en una medida u otra, vuelve al estado antes de la queda, inevitablemente, en un grado u otro, la conciencia volverá a ser arrastrada y seducida y engañada por el mal, pues la conciencia nunca le produce la experiencia del alma-cuerpo de que el bien es mejor y preferible que el mal. De esa manera siempre está destinada a desobedecer a Dios, a comer del fruto prohibido, teniendo siempre a los querubines con sus espadas de fuego protegiendo el árbol de la vida. Por eso es necesario un amor mayor que el amor propio, que la conciencia produce libre de su sujeción al cuerpo por el alma. La conciencia y sus formas, el alma y cuerpo, necesitan experimentar. Cada una de la manera adecuada necesita ser amada por alguien mayor que sí. Y no puede ser un ángel, porque aunque el ángel sea mayor que el ser humano, no puede producir una perfecta transformación del mal en bien. Siempre habrá mal, a menos que sea la misma Trinidad divina que lo ame. Así, solo el amor de Dios fluyendo mediante la conciencia humana o espíritu, el alma-cuerpo es conquistado. Recibe el amor que le hace olvidarse del yo sujeto al cuerpo. Y aunque esto suceda gradualmente, ese amor de Dios manifestado en su Hijo es la victoria que vence todo mal definitiva y perfectamente en el hombre. Pero lo que Dios le comunica al espíritu humano, no en la nueva creación, sino en la primera, es la esencia de todo lo que conocemos por naturaleza sin la existencia del mal. Pero porque hemos deturpado ese conocimiento, Dios revela en ese conocimiento deturpado o en la creación caída al Hijo como el bien que vence al mal. Esa verdad es la nueva vida que el espíritu humano necesita, y en ese sentido ser vivificado de los muertos o regenerado por el Espíritu de Cristo. El espíritu humano es el conocimiento no revelado o ininteligible que es el Padre de una forma limitada que se manifiesta en el cuerpo-alma o al espacio-tiempo, que resulta en la forma de mente y sensación, que es lo que el Hijo es de forma limitada, esto es, como el bien, pero aún, como he dicho, el Espíritu no ha recibido la luz adicional del Padre en toda la medida posible que el espíritu humano puede recibir o ser, de que el Padre conoce que el bien vence al mal, que es el pensamiento perfecto de Dios en todas sus posibilidades, que da existencia a todas las cosas, que es el Hijo de la manera más perfectamente revelado, y que cuando el espíritu humano que carece por naturaleza de tal revelación, y por eso muerta en esa sujeción a la voluntad de la mente unida al cuerpo, recibe ese aumento de conciencia del Padre por medio de la manifestación del Espíritu de Cristo en el espíritu y alma y cuerpo, que es la realización del Padre por medio del Hijo. El Espíritu obtiene el conocimiento de Dios que vence el mal que reside en el alma-cuerpo. Conocimiento que es revelado ser Cristo y amor que es el Espíritu. Así,
Cuando esta luz nueva del Evangelio vivifica el espíritu humano por el Espíritu de Cristo, que es la realización de esa luz en su plenitud, el alma-cuerpo es convencida y convertida del mal al bien, del diablo a Cristo. También vale la pena notar que esta revelación alcanza al cuerpo, para que éste también sea glorificado representando lo que el Hijo es. Es por esto que el Hijo se manifestó en cuerpo y venció al mal en su cuerpo, obteniendo el cuerpo glorificado. Entonces, otra vez, cuando al mismo tiempo que el Hijo se manifiesta en el alma-cuerpo, en la conversión, por lo que Él mismo hizo en su propia carne, en lo que el Hijo es sobre el mal, en la dualidad, el espíritu humano es vivificado por el Padre de los Espíritus, con el Espíritu de Cristo. Pues todo aquello que Dios hace en su Hijo como hombre, en su encarnación, es justamente todo esto que he dicho. Dios, al planear que su Hijo sea glorificado de la manera más gloriosa posible, permite que exista todo aquello que no es el Hijo, el mal, para que así Dios revele lo bueno que es en el Hijo. Así Dios se hace aquello que no es, el mal, pecado, que somos nosotros, por amor a nosotros, para que seamos el bien que Él es. En la cruz de Cristo, Dios revela lo que nosotros somos, nada sin Dios, para que del mismo modo lo que Dios es sea manifestado en nosotros, y esto por la resurrección de Cristo. El mayor mal cometido, la humillación hasta la muerte de Cristo, como representando nuestro mal, es la obra más perfecta de amor que Dios reveló a la criatura, porque Él, siendo el bien perfecto, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Es por esa obra de la redención que somos transformados gradualmente en su imagen perfecta gloriosa. Finalmente, aquello que siempre estuvo y está en la mente de Dios, que es su Hijo, con la sensación que esto produce, que es el espíritu de amor y alegría, y que trajo a la existencia todo lo que eso significa, nunca dejará de existir, porque Él es la existencia de todas las cosas en toda su perfección. Por eso, todas las cosas llegarán a la perfección, y la perfección de la manifestación del pensamiento del Padre es el Hijo en todas sus implicaciones, que se resume como el bien que vence al mal, y esto es manifestado en la Iglesia, que es su cuerpo, o manifestación de lo que Él es en su perfección en todas sus implicaciones. Y eso significa que el mal también será perfectamente manifestado como aquello que el Hijo no es en todas sus implicaciones, o sea, lo que su Iglesia no es, que es el infierno con las almas y demonios, que es lo que Dios no es de la forma más remota y perfecta. Todo esto será la perfecta manifestación de lo que Dios es en todas sus implicaciones, por toda la eternidad, eternidad la cual es el Hijo manifestado como la creación eterna de todas las cosas en toda su perfección o culminación. Estos versículos en la primera carta de Juan son de una importancia infinita, que declaran lo dicho. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos,
Vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.